Buenos días. Esta es la clase 9 del módulo 1 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy desarrollaremos, entre otros, el tema de enlace químico. Los contenidos de la clase de hoy son continuación de las propiedades periódicas, electronegatividad y potencial de ionización, y veremos principios de cómo se establece un enlace químico de tipo iónico y covalente, las diferencias entre un enlace simple, doble y triple, y cómo se forman, cuál es su origen, y luego conceptos sobre polaridad de enlaces y polaridad de moléculas. Un breve repaso de la clase anterior. Hemos visto que un átomo está caracterizado básicamente por su número atómico y su número másico. Por ejemplo, si tenemos un átomo de Z igual a 3, esto nos está indicando que tiene 3 protones y 3 electrones. Y si el número másico vale 7, eso nos está indicando que la suma de los protones más los neutrones es 7. El átomo es una estructura neutra, dado que la cantidad de protones, en este caso 3, coincide con la cantidad de electrones, que también es 3. Si el átomo ganara un electrón que entraría en sus órbitas, se dice que se reduce y por lo tanto aumenta su cantidad de cargas negativas, quedando en este caso con 4 cargas negativas contra 3 positivas. La estructura tendría una carga negativa neta y se transforma en lo que se llama un anión. Mientras que si el átomo, que era neutro, perdiera un electrón, proceso que se conoce como oxidación, quedaría en este caso con 3 protones y 2 electrones, sobrando una carga positiva y la estructura va a pasar a ser un catión. Ambos procesos se conocen como ionización. También hemos visto que los electrones que se encuentran en las órbitas están divididos en niveles energéticos que desde el núcleo, que estaría acá, alejándonos, se llaman nivel 1, nivel 2, nivel 3 o bien con las letras K, L, M, etc. A su vez, dentro de cada nivel tenemos subniveles. Por ejemplo, en el nivel 1 tenemos solo el subnivel que se llama S. En el nivel 2 tenemos un subnivel S y el subnivel P. El subnivel P tiene 3 orbitales mientras que el S tiene solo 1. Y en el nivel 3 tenemos 3 subniveles que se llaman S, P y el D que tiene 5 orbitales. La cantidad de orbitales de cada subnivel es una sucesión de números impares. ¿Cómo se distribuyen los electrones? Supongamos que tenemos un átomo de Z8, esto ya lo vimos en la clase anterior, es decir, que tenemos 8 electrones. Siguen 3 reglas que son la regla de mínima energía, es decir, los electrones empiezan a llenar aquellas órbitas que están más cerca del núcleo. Y en un orbital no pueden entrar más de 2 electrones y tienen que tener lo que conocíamos como spin contrario. El tercer electrón entrará en el subnivel S del nivel 2. El cuarto se apareará con spin contrario y los otros 4 que faltan van a entrar llenando el orbital, el subnivel P, tratando de ocupar la mayor cantidad posible y una vez que se han ocupado la mayor cantidad, el otro recién se apareará. Vimos que para el llenado electrónico podíamos utilizar una regla en la cual, siguiendo estas flechas, nos iba indicando qué subniveles se van llenando de cada nivel. De esta manera, por ejemplo, si tenemos 11 electrones, como es el caso del sodio, nos da esta configuración electrónica. ¿Por qué? Porque ingresando por acá tenemos primero 2 electrones en el nivel 1S, luego en el 2S tenemos 2 electrones, en el 2P tendremos 2 electrones en cada uno y luego pasamos al 3S. Bueno, este es un diseño reducido de la tabla periódica. Sabemos que los elementos se distribuyen en la tabla periódica en grupos y en períodos y que hay propiedades que varían a lo largo de grupos y períodos. Por ejemplo, acá tenemos los elementos del litio hasta el neón, que son los elementos, como vimos acá, del período 2. Si hacemos la configuración electrónica de ellos, lo que podemos ver es que todos los elementos
de este periodo están colocando electrones en lo que sería el nivel 2. El litio es el primero, tiene un solo electrón, y el neón es el último, tiene 8 electrones. Como vimos, la carga nuclear, que coincide con el número atómico, va aumentando a lo largo del periodo. Si analizamos el litio, tiene un solo electrón en su último nivel, pero cuando pasamos al berilio se agrega un electrón y por lo tanto también un protón. Al haber mayor cantidad de cargas positivas y negativas, esto producía una reducción del radio atómico. Si agregamos un nuevo electrón pasando al boro, ahora tendremos 3 electrones, como podemos ver acá, en su capa de valencia, y esto agrega un nuevo protón, con lo que tiene una carga nuclear de 5. Esto va a producir una mayor atracción y una mayor reducción. Por lo que vimos que a lo largo de un periodo, a medida que iba aumentando el número atómico, aumentaba la carga nuclear, el número de electrones, y esto producía una contracción del radio atómico. Si analizamos entonces la tabla periódica, a lo largo de un periodo, lo que habíamos visto es que el radio atómico cada vez es más pequeño porque va aumentando la carga nuclear y el número de electrones, pero siempre se colocan en el mismo nivel, por lo tanto hay una reducción. Entonces, en este sentido, en un periodo tenemos aumento de la carga nuclear, una disminución del radio. Al estar los electrones más cerca del núcleo, hay mayor atracción, por lo tanto decimos que hay un aumento de la electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad de los átomos que nos muestra la fuerza con la cual un átomo atrae a los electrones. Como consecuencia de que mayor es la atracción de electrones a medida que nos movemos hacia la derecha en un periodo, también es más difícil sacárselo y por lo tanto hay un aumento de la energía necesaria para sacar un electrón que se conoce como aumento, como se llama potencial de ionización, y tenemos un aumento del potencial de ionización a medida que vamos hacia la derecha, ya que los electrones están más cerca de las cargas positivas del núcleo. ¿Qué pasa en un periodo? Por ejemplo, si analizamos en un grupo, analizamos el grupo 1, el hidrógeno, el litio y el sodio. Acá tenemos el hidrógeno, el litio y el sodio. Lo que podemos ver es que el hidrógeno tiene electrones en el nivel 1, el litio en el 2 y el sodio en el 3. Acá los tenemos dibujados. Cada vez, a medida que vamos bajando en un grupo, mayor es la carga nuclear, pero el electrón se está colocando más lejos porque estamos en un nivel mayor. Por lo tanto, lo que vemos es que en un grupo, a medida que aumenta la carga nuclear, el radio es más grande. En una carga nuclear de 1, 3 y 11, pero el electrón de valencia está cada vez más alejado. Veamos entonces en la tabla periódica. En un grupo lo que vemos es, a medida que vamos aumentando el número atómico, cada vez tenemos un radio más grande. Es decir, aumenta la carga nuclear a medida que vamos de arriba a abajo, pero aumenta el radio atómico. Por lo tanto, los electrones van a ser menos retenidos porque están más lejos del núcleo. Por lo tanto, la electronegatividad en un grupo disminuye hacia abajo. Como los electrones son menos retenidos al estar más alejados del núcleo, es más fácil sacarlo y por lo tanto hay una disminución del potencial de ionización a medida que vamos hacia abajo. Es decir, es más fácil sacarle un electrón al potasio que sacárselo al litio o al hidrógeno. Acá volvemos a ver las configuraciones electrónicas de los elementos del periodo 2. En el caso del neón, que es el último elemento que se conoce como un gas noble, lo que podemos ver es que en su último nivel tiene 8 electrones. Y esta configuración de 8 electrones es extremadamente estable. Los elementos que tienen 8 electrones en su último nivel no tienden a reaccionar con otros, mientras que los que le faltan electrones para llegar a 8 sí lo hacen. Se conoce esto como regla del octeto, es decir, los átomos tienden a combinarse entre sí o consigo mismo de manera de alcanzar 8 electrones en su último nivel. Bueno, los átomos tienden a combinarse entre sí tratando de alcanzar 8 electrones en su último nivel. Veamos a modo de ejemplo la combinación entre el flúor y el sodio. El flúor tiene un número atómico 9 y tiene 7 electrones en su último nivel, mientras que el sodio, con un número atómico de 11, tiene solo un electrón en su último nivel. Si perdiera este electrón, quedaría con 8 en su último nivel, y si este ganara un electrón pasando a 2, quedaría también con 8. Y eso es realmente lo que ocurre. El sodio pierde un electrón y se lo pasa al flúor.
quedando con esta configuración electrónica. El flúor va a quedar con 8 electrones en su último nivel y el sodio también. Ahora, ¿qué ocurre? Como el número atómico del flúor es 9 y queda con 10 electrones, queda con una carga negativa y se transforma en un anión, mientras que el sodio, que tiene 11 protones, ahora va a quedar con 10 electrones, queda con una carga positiva y se transforma en un catión. Entonces acá tenemos el sodio y acá tenemos el flúor al estado de catión y anión. Eso va a determinar que se atraigan entre sí y se forme lo que se conoce como un enlace iónico. Otro mecanismo que tienen los átomos de unirse es el enlace covalente, del cual en varios tipos veremos el caso del covalente simple. Supongamos que dos átomos de cloro se encuentran entre sí. El cloro en su configuración electrónica, en su último nivel, tiene 7 electrones y este también tiene 7 electrones, como lo tenemos representado en este dibujo. Para completar 8 electrones, este debería ganar 1 o bien perder 7. Perder 7 es improbable porque sacar 7 cargas negativas, alejarla de un núcleo que es positivo, es muy difícil. Entonces lo que ocurre es que los átomos comparten estos electrones. Este tenía 7 que lo vemos en color celeste y este tenía 7 que lo vemos en color rojo. Comparten estos dos, entonces de esta manera, si vemos el átomo de la izquierda quedó con 8 y si vemos el átomo de la derecha también quedó con 8 electrones, generándose así lo que se conoce como un enlace covalente simple. Veamos otro caso, supongamos que el cloro se encuentra con el oxígeno. El cloro tiene 7, el oxígeno en su último nivel tiene 6. Acá tenemos el oxígeno con 6 y el cloro con 7. Para perder electrones debería perder 7 o este debería perder 6, cosa extremadamente improbable. Entonces lo que ocurre es que comparten electrones de esta manera. Así el cloro a la izquierda ha quedado con 8, 7 de él y uno que compartió con el oxígeno. El cloro de la derecha tiene 7 que están en rojo y el del oxígeno, y el oxígeno también quedó con 8, que son sus 6 amarillos más los 2 que compartió, generando una molécula que tiene 2 enlaces covalentes simples y un átomo de oxígeno central. El enlace covalente doble lo explicaremos con la unión de 2 átomos de oxígeno. El oxígeno, como vimos, tiene 6 electrones en su último nivel. Entonces acá tenemos un átomo de oxígeno con 6 electrones en el último nivel y acá también. Este no lo tendría, hay un error. Entonces lo que ocurre es que se unen entre sí y el átomo de oxígeno que tenemos a la izquierda tiene 8 electrones y el de la derecha también tendría 8 electrones, por supuesto, si no consideramos este. Entonces, la molécula de oxígeno queda representada por la compartición de 2 pares de electrones, lo que se consideran 2 enlaces covalentes, por lo tanto se llama un enlace covalente doble. De la misma manera se puede analizar el otro tipo de enlace covalente, que es el triple. En general los enlaces iónicos lo producen elementos metálicos, que son los que quedarían englobados en esta zona roja, con elementos no metálicos que están en la zona azul. El enlace covalente en general se produce por por átomos de elementos que están en esta zona resaltada en azul. Veamos la unión de algunos elementos no metálicos. Como vimos, el oxígeno comparte 2 pares de electrones, forma un enlace covalente doble. Como vimos en un grupo, el radio atómico aumenta hacia abajo y la electronegatividad decrecía. Es decir, la fuerza con la que atraen los electrones decrece. Quiere decir que un elemento de más arriba en un grupo atrae con más fuerza a los electrones que uno de más abajo. Cuando analizamos en un periodo, vimos que el radio se iba contrayendo a medida que nos íbamos hacia la derecha y por lo tanto era mayor la fuerza con la que atraía los electrones y por lo tanto mayor es la electronegatividad. Si analizamos la molécula de oxígeno, está formada por 2 átomos de oxígeno. La electronegatividad de ambos átomos es igual y por lo tanto los electrones que están compartiendo para formar su enlace covalente son atraídos con la misma fuerza. Por lo que decimos que este enlace es un enlace covalente de tipo apolar. Si viéramos la unión entre el carbono y el oxígeno, se producirían también enlaces covalentes dobles, que vamos a representar de esta manera con una sola línea. ¿Pero qué ocurre? Como vimos, la electronegatividad del oxígeno es más grande que la del carbono, por lo tanto los electrones van a ser más atraídos por el oxígeno que por el carbono, abriendo un desplazamiento de los electrones hacia el oxígeno, generando un enlace covalente, doble en este caso, pero
conocido como enlace polar. Veamos cómo afectan los enlaces covalentes polares a una molécula. En este caso, como vimos recién, podríamos dibujarlo de dos maneras y esto lo estudiaremos en clases posteriores. Sabemos que si los átomos que se unen de manera covalente son distintos, el enlace es polar. ¿Por qué? Porque los átomos distintos tienen distinta electronegatividad. En este caso el oxígeno tiene más atracción de electrones, por lo tanto los electrones se van a desplazar hacia el lado del oxígeno acá y acá, como lo indica la flecha. Si los enlaces estuvieran ubicados, como muestra este dibujo, todos en la misma línea, la polaridad de este enlace se contrarrestaría con la polaridad de este enlace. Pensémoslo como si fueran fuerzas. La fuerza con la que tira el oxígeno hacia la derecha sería contrarrestado por la fuerza con la que tira el otro oxígeno hacia la derecha y se anularían entre sí. Por lo tanto, acá tenemos enlaces covalentes polares, pero la molécula sería apolar porque la polaridad de los enlaces se anula. Si tuviéramos una situación como esta, son situaciones hipotéticas, luego las analizaremos, donde los enlaces no están ubicados en la misma dirección y sentidos contrarios, acá tendríamos enlaces covalentes polares, pero como los enlaces están tirando hacia el mismo lado, podríamos pensarlo como una fuerza en este sentido. Y esta molécula tendría enlaces covalentes polares y a su vez la molécula sería polar. Es decir, como regla, es que en primer lugar un enlace covalente es polar si los átomos que lo constituyen son distintos. Y la molécula será polar si esos enlaces se distribuyen en el espacio de manera de que no se anulan entre sí.